Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus hogares. El día de hoy vamos a ver el género lírico. Los invito a tomar mucha atención y ver el siguiente video. Partamos hablando de qué es poesía lírica. Bien, en primer lugar, la poesía es una manifestación artística que trata de transmitir sentimientos y emociones hacia un lector determinado. Ahora, en segundo lugar, el lector trata de identificar o también de interpretar a su manera la poesía. Cada lector interpreta o entiende la poesía de distintas formas, ya que se ven entrelazados sus sentimientos como también su experiencia y sus conocimientos de vida. Es por eso que no es lo mismo leer un cuento donde todas las personas lo pueden entender de una manera que leer un poema. El poema tiene distintas interpretaciones dependiendo de quién lo lee. ¿Por qué se llama género lírico? Bien, la palabra lírica deriva del instrumento musical llamado lira. La lira era una especie de arpa corta que portaban los trovadores en la antigua Grecia. Los trovadores eran poetas ambulantes que cantaban los poemas utilizando la lira. Recorrían todos los pueblos de la antigua Grecia e iban transmitiendo las historias de sus héroes, de sus dioses, y de esta manera a los ciudadanos de la antigua Grecia se le quedaban en la memoria las canciones para ir recordando también la importancia y las proezas de sus héroes. Bien, los tipos de textos líricos son variados, pero en este momento vamos a hablar de los más importantes. Obviamente en las próximas clases vamos a ir profundizando en los demás tipos de textos. En primer lugar tenemos los poemas. Los poemas son obras poéticas tradicionalmente extensas que están compuestas de verso, rima y estrofa, pero que también pueden estar escritas en prosa. En segundo lugar tenemos las canciones. Las canciones son composiciones de carácter poético, pero que son musicalizados e interpretados por un artista. En tercer lugar tenemos los himnos. Los himnos son cantos de alegría que expresan sentimientos positivos o de celeridad hacia algún elemento o alguna nación. Y por último lugar tenemos los caligramas. Los caligramas son poemas visuales, donde la frase o el poema forma, a través de las palabras, forma la figura poética que se trata de expresar en el poema. ¿Cómo se escribe un texto poético? Bueno, la mayoría de los textos poéticos están compuestos de los mismos elementos o componentes externos. Los componentes externos que tiene un texto poético son los siguientes. En primer lugar, verso, rima, estrofa y métrica. El verso nosotros lo podemos entender como la línea o reglón escrita en el poema. En un texto narrativo nosotros le decimos oración, pero en el texto lírico nosotros tenemos que llamarla como verso. La rima vendría a ser la coincidencia de sonidos o también la coincidencia de parcial o terminaciones muy semejantes al final de cada verso y que esto a su vez le da un ritmo constante al poema. La estrofa sería el conjunto de versos, que no podemos entender en el género narrativo como un párrafo, pero en el texto lírico nosotros lo llamamos como estrofa. Y la métrica es la suma entre verso, estrofa y rima, y a través de todos estos componentes le da un ritmo constante al poema. A eso nosotros le llamamos métrica. Los tipos de rima se clasifican de tres formas. En primer lugar tenemos la rima consonante. En la rima consonante hay una coincidencia total de terminaciones de los versos a partir de la última vocal acentuada. Si las sílabas finales de cada verso son idénticas, tenemos rima consonante. Número 2. Rima asonante. Coincidencia parcial de los sonidos en las terminaciones de los versos. Se repiten solo las vocales a partir de la última vocal acentuada. Es decir, hay una semejanza de sonidos, pero no una igualdad de sílabas como lo habían en la rima consonante. Y por último, número 3, tenemos la rima libre. Es aquí cuando no hay coincidencia ni de sonidos, ni tampoco hay coincidencia de sílabas en los versos. Es decir, el poema no tiene rima. Se le llama rima libre. Veamos algunos ejemplos de tipo de rimas. Número 1, rima consonante. Leamos el ejemplo. Cómo brilla aquella estrella, cada día está más bella. Como lo podemos ver, al final de los dos versos, las terminaciones son idénticas. Terminan en las mismas sílabas que es ella
ella, y por eso están marcadas en rojo. Es por eso que nosotros podemos decir que es tipo de rima consonante. Veamos otro ejemplo de rima asonante ahora. Se encontró una perla al abrir la tela. Aquí no tenemos igualdad de sílabas al final de cada verso, solamente tenemos semejanza de sonidos entre perla y tela. Ya no terminan en las mismas sílabas, pero sí suenan muy parecido al pronunciarlas. Y por último tenemos un ejemplo de rima libre. Leamos el ejemplo. Detrás el recuerdo grande de un bandido que era un hombre. Entre grande y hombre no hay semejanza de sonidos ni tampoco hay semejanza de sílabas en sus terminaciones y es por eso que tenemos una rima libre. Ahora vamos a analizar el poema de Gabriela Mistral, Dame la mano, para ir reconociendo la cantidad de versos, la cantidad de estrofas y también el tipo de rima utilizado. Comencemos a leer. Dame la mano. Dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás, como una sola flor seremos, como una flor y nada más. El mismo verso cantaremos, al mismo paso bailarás, como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás, porque seremos una danza en la colina y nada más. Bien, contemos la cantidad de versos utilizados. Nosotros sabemos ya que los versos son las líneas o los renglones o lo podemos entender como las oraciones del poema. Es decir, la cantidad de versos usado es de 12. Luego veamos la cantidad de estrofas utilizadas. Ustedes recuerden que las estrofas son el conjunto de versos en el poema o los párrafos. Observemos, por tanto, cuántos conjuntos de versos hay. Hay 1, 2 y 3. Hay 3 estrofas. Por último, analicemos el tipo de rima. Para eso tenemos que ir al final de cada verso. En el primer verso termina en las sílabas hemos, el segundo verso termina en las sílabas aras, ¿ya? El primer verso rima a su vez con el tercero, y el tercero con el quinto, y el quinto con el séptimo. Pero en el caso del segundo, el segundo rima con el cuarto, y el cuarto a su vez rima con el sexto y luego con el octavo. A pesar de tener una rima intercalada, nosotros nos podemos dar cuenta que las terminaciones son idénticas. Por tanto, vamos a decir que el tipo de rima utilizado en este poema es rima consonante. Bien, ahora es el turno de ustedes. Deben responder estas preguntas en sus cuadernos. ¿Qué es la poesía lírica? ¿Por qué se llama género lírico? Nombra tipos de textos líricos. ¿Qué es un poema? Las canciones, himnos y caligrama. ¿Cómo se escribe un texto poético? Define verso, estrofa, rima y métrica. ¿Cómo se clasifican las rimas? Da un ejemplo de cada una. Recuerden que deben enviarla al correo electrónico.